Ahora, oh Dios, estamos ansiosos de recibir tu mensaje. Tú conoces los corazones, conoces la condición de cada uno de los que estamos presentes, conoces lo que necesitamos. Rogamos, oh Dios, que tú hables solo como tú puedes hablar, conociendo las necesidades, tú satisfaciendo esas necesidades para gloria de tu nombre. Por lo tanto, por amor a ese nombre tuyo, nosotros oramos estas cosas, pedimos estas cosas. Amén. Hebreos, vamos a estar en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. En una oportunidad, un pastor dice que estaba visitando un museo de arte y se encontró con una pintura que le llamó mucho la atención. Y básicamente la pintura era de una cabaña de esas de las montañas, una cabaña, una vivienda de madera que estaba completamente quemada. Se veía toda la madera quemada en el piso y lo único que estaba en pie era la chimenea de piedra. Y estaban mirando esta casa quemada, todavía el humo saliendo. Un anciano en pijama y un niño también con un overol, una poca ropa. Y el niño obviamente llorando y el anciano mirando su casa destruida. Nosotros, frente a las dificultades, necesitamos intercesión constante e eficaz. Solo el Señor Jesús puede proveer la salvación para tu alma, y esa intercesión constante y eficaz que necesitamos, aún siendo nosotros salvos por su gracia. Todos nosotros vivimos de este lado de Génesis 3. Todos nosotros constantemente nos encontramos cara a cara con la vida, la realidad de la vida. Y por eso esta mañana estuvimos intercediendo por muchas personas, porque hay sufrimiento. Pero qué bueno que tenemos a nuestro Señor Jesús. En Hebreos capítulo 7 comenzamos a ver este pasaje la semana pasada. Hebreos 7. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Queda pues abrogado el mandamiento?
anterior, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Dónde estoy? Ok. También puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén, amén. Hermanos, aquí nosotros vemos un sacerdocio superior, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Un sacerdocio superior. ¿Y cómo es este sacerdocio superior? Bueno, es superior en primer lugar porque Él es un sacerdote distinto. Nosotros vimos algo de esto la semana pasada. El versículo 15 dice que Él es un sacerdote distinto. Distinto significa completamente otro. Significa de otra naturaleza. Significa, como el versículo 4 del capítulo 8 nos informa, que ese sacerdocio anterior no es más que una figura y sombra de cosas celestiales, pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesús es lo real. Él no es de la línea sacerdotal humana, Él es descendiente de Judá. Él no es descendiente de Leví. Jamás hubo un sacerdote de Judá. Según dice el versículo 13 que leímos, no está bajo la ley de la descendencia nuestro Señor, porque Él no representa una sombra de las cosas celestiales. Él es, como dice en inglés, the real thing. Él es lo real. Él es el verdadero sacerdote que necesitábamos, que tú y yo necesitábamos, nuestro Señor Jesucristo. Él es lo verdadero, Él es lo real. Y Él tiene una vida indestructible, según el versículo 16. No es parte de una línea continua de descendencia de sacerdotes, muriendo uno tras el otro, mostrando así su ineficacia, sino que Él es perfecto y jamás muere ni pasa. Él es nuestro Señor Jesús, el sacerdote, el que intercede, el que oficia delante del Padre por ti y por mí, el que está continuamente ministrando en tu favor y en mi favor. Él tiene así ese sacerdocio superior. Además tiene el testimonio del Padre, como continuamente hemos visto desde el capítulo 4, el testimonio de que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví, no según ese orden de que continuamente tienen que estar muriendo los sacerdotes porque son meros hombres, sino lo tuyo es
partiendo de una vida indestructible, como dice el versículo 16. Por lo tanto, el sacerdocio de él es superior porque es distinto. Nosotros encontramos la palabra otro, vamos a ver en el versículo, la palabra distinto al final del versículo 15 es lo mismo, que es la misma palabra que en el versículo 11, cuando dice: ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Es exactamente la misma palabra. Algo distinto, diferente, de una naturaleza diferente. Nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que en el idioma original hay dos palabras que se traducen otro al español. Nosotros continuamente, cuando hablamos cuando el Señor Jesús promete al Espíritu de Dios, Él dice que es necesario que venga otro consolador. ¿Okay? Ese otro ahí, esa palabra en el original significa de la misma naturaleza. Significa exactamente lo mismo. Es distinto, pero exactamente de la misma naturaleza. Sin embargo, este otro aquí en este pasaje es completamente diferente. Entonces, Él es superior. Él tiene un sacerdocio superior, hermanos, porque Él es distinto. Él tiene un sacerdocio distinto. Pero también Él es superior en esperanza. Versículo 18 dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El sacerdocio de nuestro Señor no es como débil e ineficaz. Versículo 19: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza. Por esa esperanza nos acercamos a Dios. El sacerdocio anterior, el sacerdocio de la descendencia de los levitas, era simbólico y realmente no quitaba nada, no quitaba el pecado, no eliminaba la culpa, no arrancaba del corazón ese sentimiento de culpa por haber pecado contra Dios. Uno y otro pecador, por más arrepentido que iban y por más ovejas, corderos, becerros que llevaban para sacrificar, sin embargo, el peso seguía. Sí, cumplían con la ley y ellos tenían que creer que Dios les perdonaba por eso, mirando hacia el futuro, hacia el Cordero de Dios, el Mesías del futuro. Pero el sentimiento de culpa permanecía, porque la sangre de los corderos no puede quitar ese sentimiento. Como era simbólico, no hacía nada de eso. No tiene la capacidad de hacernos perfectos. Ese sacerdocio, según Leví, no tiene esa capacidad. Seguimos nosotros en nuestro pecado, y si no es por esa imagen, esa figura del futuro, no hay realmente esperanza. Los sacerdotes eran débiles y eran imperfectos y eran pecadores. Los primeros sacerdotes y el primer día de expiación. Yo quisiera que nosotros veamos un poco sobre esto. Dios instituyó a Aarón como el primer sumo sacerdote y a los hijos de Aarón como los primeros sacerdotes. Entonces aquí están. El tabernáculo ha sido completado. Y dice el Señor, dijo Jehová, esto es para que veamos los sacerdotes. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab, sus hijos, y Abiú,
y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Recuerden, están en el monte de Sinaí, acaban de salir de ser librados de la esclavitud de Egipto, están en el monte Sinaí. En este momento no sé exactamente cuánto tiempo tienen ellos acampados a los pies del monte Sinaí, pero el Señor quiere entregar el sacerdocio, quiere entregar la ley. Le dice a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos y a 70 de los ancianos y sube al monte. El pueblo tenía que quedarse abajo, y estos subieron hasta una parte del monte. Y después se quedaron ahí, y Moisés entonces subió hasta el tope. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, Aarón, Nadab y Abiú. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 de los ancianos de Israel. Ahí está ahora el tabernáculo. El tabernáculo que el Señor mandó a hacer. Todo esto es hecho de tela. Todo lo que está alrededor es hecho de tela. Y el techo del tabernáculo es de tela también. Todas las tiendas de todas las tribus alrededor del tabernáculo. Ahora es el primer día de expiación. Y para el Señor, este es un tiempo sagrado, importante. El primer día de expiación significa que a partir de este momento se hace una institución, los sacrificios a Dios por el pueblo. Y el Señor da instrucciones específicas con relación a esto. En Levítico nosotros vemos: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de mí. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. ¿Quiénes están presentes? Todos. Está Moisés, está Aarón, está todo el pueblo. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, y hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Ok, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Qué ustedes creen que está sucediendo aquí? Para nosotros esto es, solamente podemos imaginarnos. Pero fíjense cómo dice que ellos entraron en el tabernáculo y salieron y bendijeron al pueblo, y después que apareció. De manera visible, Dios hizo que se viera lo que significa, lo que simboliza su gloria. Todo el pueblo pudo presenciar el símbolo de la gloria de Dios después que ellos presentaron el sacrificio. Salió entonces fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. El primer día de expiación. En el día de expiación, el sumo sacerdote hacía primero un sacrificio por sus propios pecados, para perdón de sus propios pecados, y después, entonces, ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo, y la sangre de ese sacrificio él la llevaba y entraba en el lugar santísimo para colocar la sangre de ese sacrificio sobre o dentro del propiciatorio.
El propiciatorio era la tapa del arca de Dios que contenía los 10 mandamientos, la ley que nos acusa y nos condena. Pero esa sangre que está entre los ojos de Dios y la ley que condena, la sangre cubre el tope, y lo que el Señor ahora ve es la sangre derramada de un inocente para justificar al pecador. Todo eso simbolismo para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras todo esto estaba sucediendo en el campamento, los 2 primeros sacerdotes, hijos de Aarón, los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, estaban haciendo su propia cosa. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, los capítulos 8 y 9, unas 13 veces aparece esta frase: como Jehová había mandado a Moisés. Moisés obedeciendo a Dios a plenitud, con todo lo que el Señor le decía. Moisés lo hacía a cabalidad, y el testimonio de la Escritura dice, como Jehová había mandado a Moisés. Y a pesar de ese testimonio, Nadab y Abiú estaban haciendo lo suyo propio. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Pregunta: ¿era eso inadecuado para ellos? No, ellos eran sacerdotes, ellos podían y tenían un incensario para eso. Bien, pusieron en ellos, en los incensarios, fuego. ¿Es eso incorrecto o correcto? Eso era correcto. Sobre el cual pusieron incienso, también era correcto. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ha sido una pregunta a través de los siglos: ¿qué significa eso de fuego extraño? Bueno, sigue diciendo: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Sea lo que sea que ellos estaban haciendo, definitivamente Dios lo desaprobó. Estaban haciendo lo suyo propio. No estaban en un mismo sentir con el pueblo. En el primer día de expiación, en el primer día que la ley ceremonial se pone en práctica y se instituye, los primeros 2 sacerdotes, sobrinos de Moisés, están haciendo lo que les viene en gana. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Hay momentos en la historia del pueblo de Dios, iniciando la iglesia, donde Dios bajó un juicio severo sobre algunos en momentos específicos, en momentos importantes de su historia con el pueblo. Eso es uno de ellos. Recuerden también lo que pasó con la rebelión de Coré. Recuerden lo que le pasó a Moisés mismo. Y ya en la iglesia, lo que le pasó a Ananías y Zafira. Juicio de parte de Dios. Esos son algunos ejemplos. Y llamó Moisés a Misael y al Zafán, hijos de Uziel, tío de Aarón,
Y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los otros dos hijos de Aarón: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay momentos que Dios es más importante. Digo, un momento no, siempre Dios es más importante que nuestras propias vidas. Y hay momentos que Dios lo quiere destacar. Dice: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ese versículo y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Esos versículos de prohibición del consumo de bebidas alcohólicas para los sacerdotes está en el medio de todo el relato del día de expiación. A partir del versículo 12 sigue el relato del día de expiación. Y esos versículos fueron colocados en el medio. Para mí es obvio que Nadab y Abiú, haciendo lo suyo, tomaron a la ligera lo que estaba sucediendo, se emborracharon y por lo tanto hicieron lo incorrecto delante de Jehová. ¿Por qué estamos hablando de esto cuando hablamos de un sacerdocio superior? Bueno, hermanos, también por esto. Miren a Elí, los dos primeros sacerdotes, hijos del primer sumo sacerdote. Miren los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero eran sacerdotes. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos eran los sacerdotes. Y ellos, ustedes pueden leer en 1 Samuel toda esa historia terrible. Sacerdotes. ¿Por qué todo eso es importante? Amados hermanos, porque el sacerdocio de nuestro Señor sí es superior a todo esto. ¡Qué esperanza real tenían aquellos creyentes sinceros! Aquellos que tenían un corazón sincero, un corazón arrepentido realmente de su pecado. ¿Qué esperanza tenían ellos cuando venían delante de estos sacerdotes impíos a presentar sus ofrendas? Viendo ellos cómo estos sacerdotes se conducían. ¿Te imaginas tú tratar de adorar sinceramente al Señor por medio de estos sacerdotes? O por medio de sacerdotes hoy día, entre comillas, líderes religiosos perversos. ¿Cuál es la esperanza? Si nosotros estamos mirando lo que es el sacerdocio actual de las religiones actuales, si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en los humanos, en los hombres que nos guían, sin recordar que son hombres pecadores también, que necesitan la misma gracia, el mismo perdón, la misma misericordia que tú. Hombres que pecan, hombres que te defraudan,
hombres que te desilusionan, hombres que también pueden ir en contra de Jehová y pueden cometer actos como los de Elí, como los de Nadab y Abiú, como los mismos hijos de Samuel. Nuestros ojos no pueden estar en estos líderes, en nosotros. Nuestros ojos tienen que estar exclusivamente puestos en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es el único que tiene un sacerdocio perfecto. Por eso dice versículo 18 que queda abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Ya no son necesarios más sacerdotes humanos. La ley de la descendencia sacerdotal lo único que hacía era resaltar su debilidad e ineficacia. En Cristo tenemos una mejor esperanza. Pero también es superior en su naturaleza, versículos 22 al 25. Es superior porque es distinto, es superior en esperanza, es superior en su naturaleza. Versículo 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí tenemos una promesa, es un mejor pacto, la promesa de nuestro Señor. El pacto que fue prometido en Jeremías o por Jeremías, el nuevo pacto en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, cuando le está presentando a los discípulos la cena del Señor, le presenta la copa y dice: tomad, bebed, porque este es la sangre del nuevo pacto. Porque ya no es con sangre de corderos, con sangre de becerros, sino es con su propia sangre que iba a ser derramada, que no era débil ni eficaz, sino justamente lo contrario. Y este es una superior en naturaleza por el nuevo pacto. Es inmutable, no cambia, no se altera, no es temporal, no es incierto. Cuando nos acercamos, no dudamos del perdón que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la zapata de ese perdón es justamente la cruz de nuestro Señor Jesús y su resurrección. Por lo tanto, no dudamos. No hay más corderos que sacrificar para tomar lugar del que está arrepentido, porque el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, ya fue sacrificado una vez y para siempre. El templo no cambia, no se destruye, no se renueva, porque no es un sacerdocio ritualista y terrenal. ¿Por qué digo el templo? Porque primero comenzó el tabernáculo. Y el Señor instituyó el tabernáculo, pero cada vez que el pueblo se movía durante los 40 años en el desierto, había que desmontar el tabernáculo y había que después, cuando se detenían, volver a montar el tabernáculo, y así una y otra vez. Pero entonces vino el templo majestuoso de Salomón. Estas son las medidas del tabernáculo, ya vamos a ver después. Esta es una cancha de fútbol americano, y para que ustedes vean el tamaño del tabernáculo con todo su área para el uso de los sacerdotes, los sacrificios, más o menos el tamaño. Es como menos de una cuarta parte de lo que es una cancha de fútbol. Pero el templo de Salomón ya es diferente. El templo que David quiso construir, pero el Señor no le permitió, y Salomón construyó.
Y dice la Escritura que era un templo majestuoso. Pero también adivinen qué pasó. Los babilonios lo destruyeron. A pesar de todo eso, de lo majestuoso que era, también destruyó. Lo que está en azul es el tamaño del templo de Salomón comparado con el tabernáculo y la cancha de fútbol. No importa el tamaño, es temporal. Y después vino el templo de Herodes, el segundo templo de Herodes. Y ahí está. Y cuando nosotros vemos la majestuosidad del templo de Herodes y comparamos el tamaño, miren el tamaño del templo de Salomón en comparación con el de Herodes. Ahí está. Este es el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Herodes y la cancha de fútbol americano de Estados Unidos. Pero ustedes saben qué sucedió con el templo de Herodes. En el año 70 fue destruido también. ¿Ustedes saben por qué? Por todo lo que hay aquí en esta tierra es temporal. No importa lo majestuoso que pueden ser los templos. No importa, todo eso puede ser precioso y bonito y majestuoso, pero solamente simboliza lo que son cosas celestiales. El Señor Jesús es lo verdadero, es lo real. No es la religión. Y amados hermanos, muchos de nosotros como creyentes, nosotros abrazamos el evangelio, pero muchas veces nos estamos comportando como simples religiosos. Venimos aquí, venimos a misa. Y después que ya escuchamos y cantamos y escuchamos, nos vamos y ya nuestra vida terminó, nuestra vida religiosa, nuestra devoción a Dios termina. Y nuestro trato con los vecinos, nuestro trato en los negocios, nuestro trato con las demás personas pierde el significado de cristiano por completo. Pero qué bueno que podemos arrepentirnos, porque el Señor Jesús es sacerdote que intercede permanentemente por nosotros y podemos acercarnos a Él con confianza, porque su trono es un trono de gracia, de misericordia y de oportuno socorro. Un día, el verdadero templo de Dios, ¿ustedes saben cuál va a ser? Apocalipsis 21-22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Él es lo verdadero, Él es lo real. Él tiene un sacerdocio superior porque Él es el verdadero sacerdote. Él es el sacerdote que es salvador. Versículo 25, Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los demás sacerdotes oficiaban rituales que simulaban y representaban lo verdadero. El sacerdocio levítico no podía salvar al pecador arrepentido, igual que cualquier tipo de sacerdocio religioso hoy día. Este sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, salva perpetuamente y para siempre. Y una vez nos ha salvado, vive intercediendo por nosotros continuamente. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y Él es fiel sumo sacerdote. No que entró con un templo de hecho de manos, sino que entró en los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios, de la majestad de Dios en las alturas, intercediendo por nosotros.
La salvación elimina el poder del pecado sobre nosotros, pero la salvación, mientras estemos aquí en esta tierra, no elimina nuestro corazón malvado, que continuamente se revela con el Dios Santo, menospreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto sí necesitamos a nuestro sumo sacerdote para interceder por nosotros. Señor, he aquí otra vez pequé contra ti, una vez más pequé contra ti, otra vez peco contra ti. Aquí estoy otra vez, Señor. Qué bueno que Dios, que el sacerdocio de nuestro Señor es inmutable, que Él no cambia de parecer, que Él no cambia su forma de verme. No importa cuántas veces yo caiga en el mismo pecado, el Señor me perdona, me levanta y me da gracia para vencer. El Señor me ayudará a vencer. El Señor te ayudará a vencer. El Señor está intercediendo por ti en ese problema que tienes, en esa dificultad que tienes. El Señor intercede por ti, pero también es superior en pureza. Versículos 26 al 28. Jesucristo es el sacerdote insustituible. Él tiene pureza personal, dice la Escritura ahí, que Él es santo, que Él es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esto es contrario a nuestros corazones, es contrario a los demás sacerdotes. Aquellos sacerdotes, ¿ustedes se imaginan día tras día ir donde un sacerdote? ¿Ustedes se imaginan las vestimentas de ese sacerdote? Día tras día oficiando sacrificios. ¿Qué evidenciaban esas vestimentas? Las manchas de la sangre y de la grasa de la grosura, ¿verdad?, de los animales. ¿Qué nos recuerda eso? Que el pecado era continuo, que no había esperanza prácticamente. Era una vez y otra vez, otro cordero y otro cordero, otro becerro. Para los más pobres, una paloma. Sangre, más sangre, más sangre, más sangre. Animales inocentes siendo sacrificados en lugar de los pecadores culpables, hasta que vino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tenemos vidas reales, disfrutamos de alegrías. Todos pueden disfrutar de la gracia común de Dios para con todo el mundo. Pero como nuestras vidas son reales, ¿qué pasa cuando te ves frente a grandes dificultades que te dejan completamente impotente? ¿Qué zapata tienes? ¿Cuál es tu fundamento? ¿A qué te aferras cuando se te muere el esposo o la madre o un hijo? Si no tienes una relación con Dios, una relación personal con Dios, ¿qué te queda? ¿Qué te sostiene? Escuchen las palabras de una señora que acaba de descubrir que su mamá está enferma. Esto es real. Voy a leer algunas de las cosas. Buenos días, queridos amigos del alma. La última prueba de mami reveló que tiene un mieloma en la sangre. Le harán una punción en la cadera para extraer una muestra de su médula ósea y saber qué tipo de cáncer es. Mis hermanas y yo estamos aún en shock. Ahora escuchen esas palabras que realmente hasta dan ganas de llorar. Solo pido al universo que en su infinita sabiduría y compasión no le cause sufrimiento, ya que también tiene demencia senil. Amigos, envíen muchas luces de sanación a mi madre, por favor. Gracias. Que el universo
en su infinita sabiduría y compasión el universo? Envíen luces de sanación. ¡Qué esperanza! Para los que conocemos al verdadero y personal Dios y Señor Jesús, estas palabras son muy solemnes y tristes. ¿Dónde está la esperanza de aquel que solo puede suplicar a los planetas, a las estrellas y supuestas fuerzas místicas que hagan algo en su favor? Pero Dios se ha revelado en Cristo Jesús con un sacerdocio superior a cualquiera, un sacerdocio perfecto para salvar completamente y eternamente a todo aquel que está arrepentido y cree en Él. Acércate al Señor. Regresando a la pintura del inicio, de la cabaña completamente quemada, solamente parada la chimenea de piedra, el anciano mirando el desastre, el humo todavía subiendo, el nieto llorando. Pero hay algo más. Mientras el anciano presenciaba esto, le decía al nieto: "Shh, Dios no ha muerto". Esa es nuestra esperanza. Nuestro Dios está vivo, es real, intercede por nosotros, está interesado en ti. Quiere salvarte si aún no te has entregado a Él. Quiere darte vida eterna, perdón y quitar la culpa de tu pecado. Quiere darte esa esperanza real que solo Él puede suplir. Ven a Él con todas tus cargas. Él hará. Padre, gracias en el nombre de Jesús por nuestro Señor Jesucristo, por tu Hijo, nuestra esperanza, nuestro sacerdote real. No un sacerdocio terrenal, débil e ineficaz, sino uno real, poderoso, permanente, eterno. Señor, en estos momentos, tu Hijo amado, sentado a tu diestra, intercede por nosotros. Óyele, Padre, como siempre haces. Y quizás esta mañana haya alguien que todavía no se ha entregado a Cristo para salvación de su alma. Pedimos, oh Dios, que lo muevas a tomar la decisión. Quizás alguien que a través de los años ya piensa que ha sido salvo. Dale testimonio si eso es verdad o no, Señor. Por los frutos los conoceréis, dice tu palabra. Pero gracias, oh Dios, porque sabemos que una vez tú salvas, tu salvación es eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias también porque estás dispuesto para interceder por nosotros frente a nuestros desafíos en esta vida. Y gracias, Señor, porque un día nosotros lo único que vamos a disfrutar es de tu presencia, y esto va a ser para plena, completa, indescriptible satisfacción de nuestra alma. Nada más hará falta, nada más nos satisfará, nada más desearemos, nada más traerá alegría, mayor alegría que el estar contigo, contemplándote a ti, sirviéndote a ti por la eternidad. Ahora, estimado amigo o amiga, si estás aquí esta mañana y todavía no te has arrepentido, no te has entregado a Cristo, queremos pedirte que hagas eso ahora. Entrégate al Señor Jesús. Entrégate a Él. Si deseas hacerlo, déjame ver tu mano, que yo quiero orar por ti. Quisiera orar por ti y queremos orar contigo también. Hay alguien. Si deseas entregarte al Señor Jesucristo esta mañana para perdón de tus pecados, salvación de tu alma, déjame ver tu mano.
Yo quiero orar por ti. Queremos orar contigo. ¿Hay alguien? Muy bien, estimados hermanos, sabemos que nuestro Señor intercede por nosotros. Ten fe en Él. Puedes descansar en Él. Él es nuestra zapata. Él es nuestro fundamento. Él es lo real, lo verdadero. Él es nuestro Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, oh Señor Jesús, por haberte entregado por nosotros, por ser nuestro Salvador y Señor. Amén.